Tampoco cuestioné el legítimo derecho a esa protesta. Reitero que mi preocupación se centra en la protección de la salud, integridad física, emocional. Presidente, quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras. Mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el verlos expuestos al peligro. Mi preocupación principal en mi calidad de ministro de Educación, padre, abuelo y ciudadano es la protección de los. Es por ello que desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando los valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el currículo. Pregunta número 4. Detalle y responda. El Ministerio de Educación está implementando programas con enfoque intercultural que combatan la discriminación étnica y racial. ¿Cuáles y cuál es el estado de estos? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio al Congreso de la República. Efectivamente, en mi sector se vienen implementando estrategias y programas para atender la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestros estudiantes. Estos son Tincuy. Tincuy es un encuentro anual de estudiantes de diversos pueblos indígenas, comunidades afroperuanas y otras tradiciones culturales para intercambiar experiencias, conocimientos y cosmovisiones. Este festival se realiza en Lima y en las regiones del Perú. Más de 20.000 participantes entre estudiantes, padres, madres, docentes y sabios se reúnen para el fortalecimiento de una ciudadanía intercultural y democrática. Participan más de 40 pueblos originarios en la preservación de sus prácticas y conocimientos. Más de 300 proyectos de aprendizaje relacionados con el ambiente, la salud, la identidad cultural y los derechos de los niños y niñas. Becas Pronavec. Beca Educación Intercultural Bilingüe. Está orientada a la formación de docentes en educación intercultural bilingüe para que la atención del servicio educativo a estudiantes de pueblos indígenas u originarios se brinde en su misma lengua y en castellano, coadyuvando a la mejora de los aprendizajes en educación básica y al cierre de brecha de formación docente. Beca Comunidades Nativas, Amazónicas y Población Afroperuana, dirigida a estudiantes provenientes de dichas comunidades para contribuir a disminuir las barreras de acceso y permanencia en la educación superior. Es importante señalar que para todos los concursos de becas, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo brinda puntaje adicional a todos los postulantes de pueblos indígenas o originarios, así como a la población afroperuana, como una medida afirmativa para impulsar su acceso a la educación superior de calidad. Convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba en el Cusco, que desarrollará cursos para fortalecer las competencias lingüísticas en las lenguas originarias andinas, quechua sureño en sus variantes collao y chanca y aymara, y amazónicas como Ayáninca, Caquinte, Matziguenga y Yiné del ámbito de la región Cusco. Juegos Deportivos Escolares 2023. La ejecución de los Juegos visibiliza a los pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos del país. Promueve la participación descentralizada y brinda oportunidades para la inclusión, equidad y concreción del enfoque intercultural. Señor Ministro. Sobre el particular, señor presidente, deseo manifestar lo siguiente. Mi principal preocupación es el bienestar de todos los niños y niñas del Perú. El proceso de contratación de plazas docentes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe tiene un avance de 98.1% hasta el 24 de marzo de 2023. La dificultad para alcanzar el 100% estriba en que no hay disponibilidad de docentes bilingües. El proceso de contratación está a cargo de cada comité de contratación, conformado en cada Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local. El Ministerio de Educación hace el seguimiento para garantizar la cobertura del 100% de plazas vacantes.
Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Ministro de Educación. En una entrevista en Radio Cutibalú se escucha en la transmisión donde usted señala que las mujeres madres de familia que llevaron a niños a las protestas son desechos humanos e insta que la Defensoría del Pueblo debe quitar los hijos de las protestantes y separarlos de sus familias. ¿A quién se refiere cuando señala la frase desechos humanos? Señale usted, mediante qué protocolo o acción la Defensoría del Pueblo separa a los menores de edad de sus padres o su familia. ¿Qué acciones ha realizado desde su sector en relación a la defensa de los derechos humanos y sobre lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú? Señor Ministro. Señor Presidente, por su intermedio a los miembros de la representación nacional, una vez más me veo en la necesidad de rectificar lo que se ha venido informando respecto a mis declaraciones. La pregunta contiene una aseveración que no es cierta. Mi afirmación fue, porque alguien que abusa de un niño, no estamos hablando de derechos humanos, sino de desechos humanos. Por ejemplo, hemos sido testigos en días recientes de una niña a la que le clavaron el cerebro llegando a perder parte de su masa encefálica con la intención de violarla, en manos de un ser que no puedo denominarlo de otra forma que no sea la de un desecho humano, toda vez que atentó contra la vida de una inocente incapaz de defenderse. ¿Cómo no reflexionar ante un delito de tal naturaleza y magnitud? Respecto de las acciones que realiza mi sector para la defensa de los derechos humanos, es preciso señalar que el sector educación, a través de los comités de gestión del bienestar instalados en las instituciones educativas mediante resolución ministerial número 189-2021-MINEDU, promueven una convivencia escolar democrática donde se ejercen los derechos humanos con responsabilidad, procurando el bien común y las relaciones positivas entre toda la comunidad educativa, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género y basadas en un diálogo intercultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué acciones ha promovido en su sector para evitar la discriminación, el racismo y contra el maltrato a las mujeres, niños y niñas de los pueblos originarios? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio a la representación nacional, las acciones son las siguientes. Mesa de la Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de Niñas y Adolescentes Rurales. Se ha realizado el estudio Desenrollando la madeja de la impunidad, rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, realizado por el Programa Conjunto sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a la Violencia, por el Programa FPA de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se ha realizado el estudio Violencia Sexual en el Mundo Aguajún, que advierte las múltiples situaciones de riesgo a las que están expuestas las y los estudiantes de pueblos originarios, centrado en la población aguajún que habita en el corredor Chiriaco y Masita, a partir de las historias de 3 generaciones de mujeres indígenas. Se ha ofrecido asesoría pedagógica para el abordaje del enfoque de género para la igualdad entre hombres y mujeres a 47.317 docentes a nivel nacional. Pregunta número 12. ¿Usted considera que está capacitado para conducir un sector altamente complejo? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio a la representación nacional, podría resultar poco objetivo y hasta tal vez tildarse de soberbio, calificarse a sí mismo. Sin embargo, debo señalar que me siento honrado con la confianza que me han otorgado la señora Presidenta Constitucional de la República y el Premier, en mérito a mis más de 30 años de experiencia en el sector. Mi ascendencia andina, pues tanto mis padres como mis abuelos son del Cusco y de la provincia de Paucartambo, educadores todos ellos. Mi compromiso es total con el sector, con el desarrollo de la educación y con el futuro de las niñas, niños y adolescentes tan largamente olvidados. Ante
ante tan grave acción, al generar menoscabo a la integridad y atentado a la dignidad de las mujeres aymaras, ha evaluado renunciar al cargo de ministro de Educación? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio al Honorable Congreso de la República, reiterar que jamás me he referido a las mujeres aymaras y que mi cargo como ministro de Estado está desde el primer día de mi designación a disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República. La Superintendencia Nacional de Educación Superior es un organismo autónomo. La Ley 31.520 señala que es un ente autónomo y eso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, señalando que la SUNEDU tiene independencia funcional y especial autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Asimismo, la Ley 30.220 señala que la SUNEDU tiene su Procuraduría Pública que tiene a su cargo la defensa jurídica de esta entidad. Por lo tanto, con fecha 1 de marzo de 2023, la Procuraduría Pública del sector informó al señor congresista que su pedido ha sido trasladado a la Procuraduría Pública de la SUNEDU. He sido informado que el procurador de la SUNEDU atendió el pedido de información. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. Para que diga qué acciones y medidas ha tomado sobre elementos infiltrados con ideologías terroristas en colegios y universidades. ¿Cómo ha llegado usted a tomar conocimiento? Diga cuál es la base de investigación de su afirmación. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, deseo informar a la representación nacional que, 1, para supervisar que ninguna institución educativa cuente con personal inscrito en el Registro Nacional de Condenas administrado por el Registro Nacional Judicial, el Ministerio de Educación remite de forma semestral la planilla del personal docente y administrativo al Poder Judicial para su respectiva verificación. 2. En los meses de febrero y marzo de 2023, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación ha solicitado el cotejo de la relación de postulantes al concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y de los locadores de servicios que trabajan en instituciones educativas. 3. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 29.988 y dado el inicio del año escolar 2023, corresponde que durante el mes de abril se remitan las planillas actualizadas al Poder Judicial para realizar la verificación periódica y, de corresponder, solicitar a las unidades de gestión educativa local que adopten las acciones necesarias para la separación definitiva del personal docente y administrativo de instituciones educativas condenadas por estos delitos. 4. Respecto a la verificación sobre personal docente y administrativo que labora en universidades, la SUNEDU ha reportado la ejecución de 14 medidas de separación definitiva de personal con condena por delitos de terrorismo y apología al terrorismo durante el periodo entre 2020 y 2023. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. El diario Expreso, vía web del 20 de febrero de 2023, señala que existen como 700 millones malgastados. Algunas de estas consultorías tienen informes de 1 o 2 páginas después de meses. El mismo proveedor factura 6, 8, 10 veces, o una organización relacionada con él o un pariente de alguien, que muchas veces es un exautoridad, exministro, exviceministro, excongresista. 728 millones de soles. Al respecto, diga usted, ¿qué consultorías han sido hechas por familiares de autoridades o exautoridades? Mencione los nombres de estos exministros, exviceministros, excongresistas involucrados. ¿Desde cuándo y cuántas consultorías existen actualmente? Usted ha denunciado que SUNEDU ha incumplido con las condiciones básicas de calidad otorgando licencias a la UTP y UPAL. Para que diga qué información ha proporcionado a Contraloría y qué medidas ha tomado para que no se repita. Señor ministro. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio a la representación nacional. Quiero señalar lo siguiente. 1. Tal como se ha informado a la Fiscalía, la información presupuestal programada en consultorías durante el periodo 2012 al 2023 en el pliego 10, Ministerio de Educación, responde a los clasificadores de gasto 2.3
7.2, 7.1.1 y 2.3.2 y 7.2.1. Consultorías, definidas como gastos por la prestación de consultorías, entendidas como insumos para la toma de decisiones de entidades cuya aplicación necesariamente impulse o constituya valor público en el marco de las competencias de cada entidad, por personas jurídicas o naturales respectivamente. Al respecto, con la información del portal información del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, que recoge la información registrada por las entidades del Estado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, se consolidó la información presupuestal con fecha de corte al 8 de marzo de 2023. De ella se identifica que durante el periodo 2012 al 2023, el Ministerio de Educación ha devengado en total 728 millones de soles por servicios de consultorías por personas jurídicas y naturales. Al respecto, me permito entregar por su intermedio, señor presidente, a la representación nacional el listado de las consultorías a que me refiero. Número 3. A partir de la verificación de los datos de las contrataciones de consultorías en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, se han identificado 4.000 servicios contratados por las unidades ejecutoras a cargo de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación durante el periodo 2012 al 2023, los cuales han sido sistematizados y remitidos a la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. 4. Frente a la solicitud de información sobre los nombres de las personas que han prestado los servicios de consultoría, esta relación se encuentra en el listado del que acabo de hacer entrega a través suyo a la representación nacional, señor presidente. Número 5. Se precisa que las unidades ejecutoras a cargo de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación no han programado realizar la contratación de consultorías durante el año 2023. 6. Adicionalmente preciso que los 728 millones de soles referidos a los servicios de consultorías no se encuentran considerados los gastos por servicios contratados con financiamiento de operaciones de endeudamiento. Finalmente, no corresponde pronunciarme respecto al supuesto incumplimiento de las condiciones básicas de calidad en el otorgamiento de las licencias a la UTP y UPAL en la medida que la SUNEDU es una entidad autónoma en función de su marco normativo vigente. Entiendo también que la SUNEDU ha declarado oficialmente que está realizando acciones para determinar si se han presentado eventuales irregularidades. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. La red Amayuya, 9 de marzo de 2023, manifiesta que desde su creación en julio de 2014, con la promulgación de la ley universitaria, de acuerdo con el artículo 13 de esta norma, la SUNEDU está a cargo del licenciamiento del Servicio Educativo Superior Universitario, el cual consiste en verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU ha tenido 5 superintendentes, como se indica en la siguiente relación. La economista Lorena Macías Quiroga, 2015, febrero de 2018. La licenciada en Enfermería Flor Luna Victoria Mori, febrero a marzo de 2018. El sociólogo Martín Benavides Abanto, marzo del 2018 a febrero de 2020. El médico cirujano Osvaldo Segarra, febrero de 2020 a febrero de 2023. El abogado Manuel Castillo Venegas, actualmente en funciones. Diga usted, si cada uno de los superintendentes en mención presentó el estado situacional de su gestión, ¿cuál es su análisis de cada administración? Si existe un plan de cumplimiento para las condiciones básicas de calidad desde la primera superintendente hasta hoy y cómo ha ido evolucionando. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Deseo señalar por su intermedio que no corresponde que en mi calidad de ministro de Educación me pronuncie al respecto por no ser competente, toda vez que la SUNEDU es un organismo autónomo. Siguiente pregunta. Pregunta número 17, para que diga, ¿por qué hasta la fecha no ha
cumplido con la reglamentación de la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial? Señor Ministro. Señor presidente, por su intermedio al Congreso de la República, el reglamento de la ley número 31495 ya ha sido consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente pregunta. Incluye todos los conceptos remunerativos que percibían los docentes en la ley del profesorado. Perdón, señor presidente. De la misma manera se reconoce los intereses legales. El Ministerio de Educación ya ha establecido todos los procedimientos que se deben realizar a nivel de la educación, de la Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de Educación, para que puedan reconocer la deuda en la vía administrativa. Y se encuentra pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas determine cómo se creará el Fondo de Bonificaciones Magisteriales para que la deuda reconocida se pueda pagar. Siguiente.